La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Vamos a confesar todo junto, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino sino contra contra principados, contra potestades, contra los los gobernadores de la tiniebla tinieblas de de este este siglo, siglo, contra nuestros huestes espirituales de espirituales de maldad maldad en las regiones celestes. Por Por tanto, tomad tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda prevalencia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos todos juntos la confesión de fe. Decimos juntos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesucristo, sí, es el Hijo de Dios, sí, y es el Cristo. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos. Sí, saludamos. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿no? Bueno, vamos a saludar así. Vamos a saludar así una vez más. Seamos torres de la palabra y de oración. Amén. Tenemos que ser una torre que está bien alto, ¿sí? Que estamos firmes con la palabra, con la oración. ¿Para qué? Para alumbrar la luz de Cristo a los 237 naciones. Amén. Esto es nuestro deber, ¿sí? Esto es la misión de Dios que nos dio a nosotros. Bueno, vamos a ver la palabra. Hoy el título es Armadura de Dios, la armadura de Dios, plataforma de victoria. Es en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 18 que leímos, ¿sí? Desde esta semana ustedes pueden saber, yo le dije unos días antes también, en esta iglesia desde hoy comienza todo un nuevo sistema, ¿sí? Cambia la gente, cambian los departamentos, empieza a cambiar desde hoy, ¿sí? ¿Para qué? Porque un mes atrás, para que establezca los nuevos obreros, ¿sí? Para que los nuevos obreros puedan captarse en nuevos sistemas, ¿sí? Por eso es justamente al principio de diciembre. Por eso, ustedes como ya saben, nosotros hace poco terminamos la dedicación del templo, ¿sí? Ya entregamos nuestro templo, nuestra iglesia a nuestro Dios, ¿sí? Esto es tuyo, Señor. Por eso, entonces comenzando un año nuevo en esta iglesia, desde esta semana, por eso vamos a empezar el comienzo de 10,000, ¿sí? Ustedes en la entrada, no sé si vieron el póster amarillo que dice comienzo 10,000, ¿sí? Y este 10,000, ¿qué quiere decir? No quiere decir solamente número, no quiere decir solamente la cifra, sino en letra antigua Corea, ¿sí? Esto quiere decir llenar, es el 10,000, man se dice man. No quiere decir solo números, sino man, que significa 10,000, quiere decir
letra coreano antiguo, quiere decir que es llenar, llenar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Llenar la iglesia, ¿sí? Para puedan venir muchos nuevos creyentes para que acepten al Señor. Amén. O sea, cada departamento, ¿sí? Y cada instituciones vamos a hacer el desafío del avivamientos de los creyentes de llenar la iglesia. Amén. Esto no es una palabra, esto es para los coreanos, esto es para la iglesia. Nosotros quienes somos extranjeros, quienes somos multiculturas, no nos pertenece, no. Esto pertenecemos a nosotros también. Amén. Nosotros también tenemos que desafiar para este movimiento del evangelismo, ¿sí? Tenemos que ir siempre al mismo corriente de la palabra de la iglesia. Amén. ¿Y cuál es el núcleo? El núcleo es llenar, y no solo llenar, no es venir una vez y terminar, sino llenar los creyentes para que puedan asentarse en este lugar, ¿sí? O sea, que sean creyentes, no visitantes, ¿sí? No visitar y irse, sino para que ellos puedan tener asentamientos en este lugar como nosotros, ¿sí? Y alabar y escuchar la palabra de Dios, adorar a nuestro Señor. Amén. Y por eso este culto, ustedes saben, ¿no? Desde hoy este culto no se va a llamar más culto en español, ¿sí? Como es, como le dije antes, el culto Latinoamérica, ¿sí? Culto de Latinoamérica, amén. Estamos lanzando como un nuevo nombre, ¿sí? Culto de Latinoamérica, ¿sí? Este ministerio del culto de Latinoamérica, llegan muchos creyentes, ¿sí? Ustedes, ejemplo Máxima, ¿sí? Que ella empezó, Andy también, empezó con esta iglesia del culto en español. Ya estoy hablando mal, culto de Latinoamérica, ¿no? Y entonces ellos sabrán cuántas multiculturas de latinos pasaron por esta iglesia, ¿sí? Son muchísimas personas, ¿sí? Yo otro día estuve contando y más o menos 100 personas habrán pasado aquí, ¿sí? Solamente multiculturas, solamente los latinos. Y entonces hoy el pastor también dijo, y entonces la iglesia también, llegan muchos nuevos creyentes, pero ¿dónde están todos esos nuevos creyentes? ¿Dónde están los 100 latinos americanos que visitaron en este lugar? Y el pastor siempre que dice la respuesta, no lo sé dónde están. Como este movimiento y el núcleo importante es en este año 2023, es que los creyentes puedan quedarse, ¿sí? Puedan tener asentamientos en la iglesia. Amén. Para eso nosotros debemos trabajar. No es quien lo va a hacer, sino nosotros somos que debemos ir adelante para este movimiento. Amén. Y esto ustedes es lo que tienen que hacer. Tiene un gran significado, ¿sí? Ellos tienen que escuchar el evangelio y los nuevos creyentes tienen que llegar en este lugar. Amén. Por eso es muy importante venir, ¿sí? Ahora ustedes no piensen, el pastor dijo, visita no va, así que no va a traer ninguna visita, no. Muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es diferente, el proyecto de Dios es diferente, ¿sí? Aunque nosotros invitamos como invitados, pero esa persona al escuchar la palabra, ¿sí? Puede aceptar al Señor Jesucristo, ¿sí? Puede quedarse aquí y pueden hacer una vida de fe como nosotros, como creyentes y como hijos de Dios. Amén. Esto es muy importante. Por eso nosotros ya no nos quedemos en el nivel de visitar solamente, sino tenemos que ayudar para que puedan establecer en el culto de Latinoamérica. Amén. Y también que ellos puedan establecerse como discípulos, ¿sí? Ustedes, algunos de aquí, los creyentes, están asistiendo, participando en el entrenamiento intensivo de multiculturas. Y ahí lo que están exigiendo es discípulos, ¿sí? Solamente los discípulos se quedan, ¿sí? Solamente los discípulos
van a estar transmitiendo el Evangelio. Amén. Por eso es muy importante establecer discípulos, ¿sí? Importante venir a la iglesia, pero lo más importante es que ese creyente puedan quedarse como discípulos, no visitantes, no multitud, sino discípulos. Amén. Por eso este año, multiculturas, departamento de multicultura, vamos a trabajar para que puedan establecer muchos discípulos. Amén. Y ese discípulo no es mucha cantidad, sino en este culto, si sale un discípulo, es suficiente. Por eso nosotros quiero que oremos para que en el culto de Latinoamérica también puedan asentarse y puedan establecer un discípulo. Amén. Quiero que oremos juntos. Por eso vamos a ir el trabajo. ¿Cuál es el sistema? Yo les explico para que ustedes también tengan esta corriente. Por eso vamos a pasar en asentamiento de los tres, ¿sí? De los nuevos creyentes, de un grupo cada persona, ¿sí? Un grupo cada persona, 3 personas, ¿sí? Un grupo, 3 personas va a estar trabajando para invitar nuevos creyentes. Esto es el cordón de 3 dobleces espiritual que no se rompe, ¿sí? Esto dice en la Biblia. Vamos a leer todo junto, Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. 4장 12절. Vamos a leer todos juntos. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros solo hacemos este evangelismo, podemos caer, ¿sí? Y podemos dejar de hacer el movimiento, pero cuando es un grupo de 3 personas, aunque caiga uno, ¿sí? 2 que quedan, se hace más fuerte y puede sostener al nuevo creyente. Amén. Por eso hoy en la iglesia nuestra, en la guía, aquí no lo trajimos, hay un solicitud que ustedes van a decir, quiero traer este nuevo creyente y mi grupo quiero que sea esta y esta persona. Hay un solicitud que ustedes tienen que llenar, la persona que van a invitar y persona que le van a ayudar, 2 personas que le van a ayudar para la invitación, ¿sí? Como nuevos creyentes. ¿Por qué? Nosotros todos tenemos diferentes talentos, ¿sí? Andy tiene talento de cocinar, Fernando tiene talento, ¿sí? De trabajar y ayudar a los amigos, ¿sí? A los conocidos. Andrés tiene talento del estudio, ¿sí? Me dijo que estudiabas muy bien. Todos tenemos diferentes talentos, ¿sí? Con esos diferentes talentos, ¿sí? Esos diferentes talentos que tenemos, podemos ser uno, ¿sí? Ayudar uno con otro y esas 3 personas con esos diferentes talentos ayudar a un nuevo creyente. Amén. Eso es la idea de la estrategia de la iglesia. Como esto, las 3 personas van a hacer lo posible para que se puedan asentarse como nuevo creyente en esta iglesia, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que trabajar, para que puedan quedar, no solo los multiculturas, sino los creyentes y los obreros coreanos también, ¿sí? Así que todos me anotan, después yo les voy a repartir ese solicitud, ¿sí? Ustedes orando, ¿sí? Orando, anoten una persona que estén pensando en su pensamiento y me entrega. Si ustedes no saben qué grupo tengo que invitar, no sé quién me puede ayudar, no importa, ustedes solo anoten su nombre y la persona que va a ser los nuevos creyentes y me lo dan y yo le armo el grupo, ¿sí? Así que los coreanos también. Esto es muy importante, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es, mientras este mes de diciembre, ustedes tienen que orar, ¿sí? Orar y tienen que seleccionar 2 obreros, ¿sí? Y, como le dije, si les cuesta seleccionar 2 parejas, me avisan a mí, me avisan y presentan y yo se lo voy a formar un grupo de 3 personas, ¿sí? Por eso no estén presionados, ¿sí? Ustedes no se presionen. Siempre todas las obras de Dios no es presionar, sino es disfrutar, ¿sí? Disfrutar haciendo este movimiento.
No se presionen, sino ustedes disfruten y quiero que aproveche esta oportunidad que Dios nos permitió. Amén. No cualquier persona puede hacer este movimiento del evangelismo, sino solamente nosotros quienes somos hijos de Dios. Amén. Quiero que ustedes puedan desafiar sin tener miedo, pensando, mirando solamente a Jesucristo, y quiero que ustedes vayan hacia adelante. Amén. Lo que debemos saber es que el evangelismo no hacemos nosotros solos, ¿sí? Nunca se hace solo el evangelismo, sino nos hacemos más fuertes cuando somos más, ¿sí? Cuando somos más personas, como hoy la palabra, un cordón de 3 dobleces no se rompe nunca, ¿sí? Como dice la palabra, un cordón de 3 dobleces que no se va a romper fácilmente, ¿sí? Así que quiero que ustedes, orando, aferren esta palabra y quiero que desafíen. Hoy el apóstol Pablo, volviendo al tema, el apóstol Pablo, a través de este libro de Efesios, nos habla, ¿sí? Nos habló hasta ahora sobre el estado espiritual cambiado, ¿sí? Y también los privilegios de los cristianos, ¿sí? ¿Qué privilegios tenemos siendo como cristianos? Y también nos habló de la actitud que debemos tener siendo un cristiano, ¿sí? Siendo un hijo de Dios. ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que actuarnos siendo como cristianos? Y también finalizando el libro de Efesios, hoy nos está hablando, ¿sí? La estrategia espiritual para tener una vida efectiva, ¿sí? Una vida efectiva siendo cristiano. Justamente eso es como el título de hoy, ¿sí? Como el título de hoy, de vestirnos de la armadura de Dios. Amén. De vestirnos de la armadura de Dios. Y al final, si nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios, al final se hace esto una plataforma de la victoria. Amén. Solamente nosotros con la armadura de Dios podemos tener victoria en este mundo de campo de Génesis 3. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy. Quiero que estemos totalmente armados espiritualmente y que nosotros podamos disfrutar la gloria postrera que la primera. Amén. Disfrutar la gloria de Dios. Punto 1 es conciencia del soldado espiritual. Punto 1 es conciencia del soldado espiritual. Vamos a leer todo junto Efesios capítulo 6, versículo 1 al 11. Efesios 6, versículo 10 al 11. Vamos a leer todo junto lentamente, ¿sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Amén. Apóstol Pablo, finalizando, ¿sí? Finalizando el libro de Efesios, que es el último capítulo, la palabra del libro de Efesios que enfatiza últimamente, ¿qué es lo que enfatiza? Que nosotros vistamos, como le dije al principio y como el título, la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Para estar en el ataque, engaño de Satanás. ¿Esto qué quiere decir? Significa que donde estemos viviendo, donde estemos nosotros en este campo de Génesis 3, que es el campo de la batalla espiritual. Amén. Quiere decir que estamos viviendo en un campo de la batalla espiritual. Por eso, hacen una vida de fe, tenemos que hacer una vida de fe y tenemos que hacer una batalla espiritual, continuamente, batalla espiritual. Nosotros la espiritualidad no nos vemos, tenemos que hacer continuamente la batalla espiritual. Y nosotros, ¿quiénes somos hijos de Dios? ¿Sí? ¿Quiénes somos? Quiere decir que quienes somos soldado espiritual. Amén. Somos un guerrero, somos soldados. Amén. Aquí hay muchos soldados, ¿sí? Hay muchos militares real, ¿sí? Aquí Jorge, Andrés, bueno, Víctor viajó en Perú. Y aquí Eduardo, Fernando, son todos soldados militares. Pero es muy importante, pero
lo más importante es que nosotros tenemos que hacer la batalla espiritual. Para eso necesitamos un soldado, ¿sí? Un soldado espiritual. Amén. Espiritualmente firme con la palabra y con la oración. Pablo también, disculpe, sí, Pablo, Cate, también son todos, sí, policía, soldados. Tenemos que ser un soldado espiritual. Amén. Por eso, la comunidad del pacto, ¿cuál es el culto de Latinoamérica? ¿Sí? Y la iglesia, nosotros, ¿para qué existe esta iglesia? ¿Por qué nosotros estamos entregando el culto los domingos? ¿Por qué? Tenemos que obtener nuevas fuerzas para hacer la batalla espiritual. Amén. Nueva fuerza, recibir la palabra, recibir, alabar a Dios, ¿sí? Eso nosotros tenemos que cargar nuestra energía a través de la palabra, a través de la oración, ¿sí? A través del evangelismo, que recargar la energía para hacer la batalla espiritual. Amén. La razón es porque, ¿con quién? Hay un ser espiritual, hay otro ser espiritual. ¿Sabe cuál es? Ustedes, no hay solo espíritu de Dios, sino hay un otro espíritu que nos ataca continuamente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Sí? ¿A quién ataca? A los hijos de Dios, ¿sí? Ataca continuamente, ataca a Fernando, ataca a Jair, ataca a Hilda, a todo el mundo continuamente. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12:9, ¿sí? Veamos todo junto, Apocalipsis capítulo 12:9, vamos a leer todo juntos, leamos todos juntos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Si vemos en esta palabra que dice la cabeza de la fuerza de la oscuridad, ¿sí? ¿Quién está diciendo? ¿Quién es? Está diciendo que es el diablo, Satanás, gran dragón, la serpiente antigua, ¿sí? Todo lo que quieran decir. Y los ángeles que dicen aquí, que han caído los ángeles. Aquí los ángeles que dicen en este versículo son los ángeles caídos. Y uno de los ángeles caídos es el arcángel, ¿sí? Es el arcángel que se hizo Satanás, el diablo. Y los otros ángeles que fueron con ellos son siervos y son demonios que están trabajando. ¿Sí? Kate se abre me ve con los ojos abiertos, pero, perdón, pero existe el demonio, ¿sí? Existe el diablo, Satanás. Por eso nosotros tenemos que hacer la batalla espiritual, ¿sí? Para no caernos, para no caernos. Si expresamos en una expresión de ahora, ¿sí? En este momento, podemos decir que es el espíritu maligno, ¿sí? Existe el espíritu maligno, el espíritu de Dios y el espíritu maligno existe. Por eso lo que debemos hacer es la batalla espiritual, no con las personas, sino contra Satanás, diablo y el demonio. Amén. No se peleen. ¿Ustedes en esta semana, algunos han peleado con alguien? No. Son todos muy buenas personas, son cristianos, de verdad. Yo sí me peleé. Yo sí me peleé y me enojé muchísimo, ¿sí? Pero ustedes son mejor que yo, ¿sí? Por eso no hay que hacer la batalla contra carne y la sangre, ¿sí? Sino tenemos que hacer la batalla siempre contra Satanás, diablo y el demonio. Amén. Y el gran problema es que nosotros, ustedes no pueden ver, ¿sí? Al no poder ver con nuestros ojos el espíritu maligno, es difícil, ¿sí? ¿Cómo vencer? ¿Cómo hago si no lo veo? ¿Sí? Esta razón nosotros tenemos que estar, ¿cómo tenemos que estar? Abiertos los ojos espirituales, amén. Y para estar los ojos abiertos, nosotros tenemos que estar en palabra, ¿sí? En oración y en el evangelismo. Por eso este culto en español, culto de Latinoamérica, es muy importante. Si nosotros no ponemos la armadura con la palabra, vamos a ser derrotados por el espíritu maligno. Amén.
Por eso ustedes hay que aferrar la palabra. Oye, aferren una palabra, ¿sí? Aunque el pastor no sé qué está diciendo, no importa. Aferren por lo menos el título de la palabra. Amén. Por eso justamente apóstol Pablo nos está hablando el secreto de la victoria de la batalla espiritual. Ustedes escuchen bien si quieren tener la victoria de la batalla espiritual. Primero, ¿cuál es? Primeramente es el versículo 10, que dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortalecer en el Señor Dios y el poder de Dios. Nosotros tenemos que obtener la fuerza a través del Señor y con el poder del Señor nosotros podemos vencer. Amén. Antes que nada tenemos que estar preparados para la batalla espiritual, ¿sí? Ustedes vean, aunque nosotros tengamos buena armadura, ¿sí? Buenos armamentos, ¿sí? Aquí, ejemplo, Andrés maneja avión de la guerra, ¿no? De la batalla. Él, aunque tenga un super avión más avanzado, ¿sí? Aunque tenga buen armamento, si nosotros no tenemos físico para hacer esa batalla, no podemos obtener la victoria, ¿sí? Como Andrés, aunque tenga un avión súper moderno, avanzado, pero si él está enfermo, ¿sí? Y no puede estar ni siquiera sentado, ¿para qué sirve ese avión moderno, ¿sí? Como esto, si nosotros no tenemos físico, aunque tengamos un buen armamento, vamos a ser fracasados. Por esta razón, nosotros tenemos que estar, como le dije al principio, fortalecido en el Señor y tenemos que estar preparados con el poder de la fuerza del Señor. Amén. Siempre la fuerza del Señor, ¿sí? Con el poder del Señor. Esto es justamente los tres hoy, ¿sí? Como le estoy diciendo, palabra, ¿sí? Palabra de hoy, oración de hoy y el evangelismo de hoy, ¿sí? Siempre están. Ustedes cuando despiertan a la mañana, ustedes aferran una palabra, ¿sí? Aferran una palabra. Si no se acuerdan, mañana cuando despiertan, aferren la palabra del título de hoy y oren por esa palabra aferrado, ¿sí? Y traten de cumplir esa palabra, esa oración en los campos donde están ustedes. Amén. Eso es muy importante los tres hoy. Tenemos que estar grabado, enraizado, naturalizado por tres hoy, ¿sí? Tenemos que estar por lo menos así, así estamos preparados, ¿sí? Así estamos preparados para hacer la batalla espiritual. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ni escuchamos palabra, si ni oramos, si ni siquiera hablamos ni una palabra a un no creyentes, aun si viene Satanás, no estamos preparados, ¿sí? Nos caemos totalmente. Yo hice este testimonio en otro lugar. Yo también estuve viviendo muchos años en Argentina. Dios me llamó para que vaya a Corea, para que haga este ministerio de Latinoamérica, ¿sí? Y no soy quien tengo que estar parado y estoy dando la palabra a ustedes. Yo también tenía una vida así, trágicos, tenía una vida, ustedes que ni siquiera me pueden ver, ni siquiera pensar, Pablo, ¿cómo vivió así? No puede ser, es un pastor, no. Todo tenemos una vida, ¿sí? Tenemos unos pasados. Pero, ¿qué pasó? Estuve entrenando 7 años en el seminario teológico y yo dije, ya estoy preparado. Voy, cuando el día de cuando me egresé del seminario, dije, ya está, Señor, voy al campo y voy a romper toda la cabeza de Satanás. Y salí así, ¿no? Pero apenas me encontré un señor y me habló mal, dije, ¿qué te pasa tú? Caí totalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros, aunque vengamos 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia, ¿sí? Aunque hagamos una vida de fe, si no estamos aferrados a la palabra, en oración y en el evangelismo, en un segundo, aunque usted haya tenido una vida de fe 30 años, si no estamos aferrados a la palabra en oración y en el evangelismo, un segundo nos caemos, ¿sí? Eso es lo que experimenté yo. Así que ustedes quiero que aferren la palabra, aferren, ¿sí? ¿Y cuál es el punto 2? Como la segunda para tener la victoria es que tenemos que saber ver las acechanzas de que cómo nos ataca el diablo, Satanás y el demonio a nosotros, ¿sí?
Tenemos que saber cómo nos ataca, cómo nos ataca. ¿Ustedes piensan que Satanás viene con un cuerno así, con el cara de diablo? ¿Sí? No vienen así, sino Satanás nos engaña con, ¿sí? Con la palabra dulce. Un domingo a la mañana, qué lindo día para dormir, quédate dormido, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Sí? Hace frío, me hace romper el calefón, ¿sí? La anciana Mona se le rompió el calefón, casi no viene hoy. Y yo le dije que venga igual, ¿sí? Porque como esto, Satanás nos llega, nos ataca con las cosas impensables, ¿sí? Nos paraliza totalmente, ¿sí? A través de las cosas dulzuras, ¿sí? De estar dentro de la cama, ¿sí? Estar mirando el fútbol. Hoy que estamos en Mundial, Jair no durmió porque vio el partido de Argentina. Si es un peruano, no sé por qué no durmió mirando el partido argentino. Pero, como esto, Satanás nos hace estar cansados, ¿sí? Quiero que ustedes no sean engañados, ¿sí? No sean engañados. Esto es lo que tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que ver espiritualmente. Por eso Pablo está expresando que es las acechanzas del diablo, ¿sí? Esos son los acechanzas, no es que viene con hachas, con cara del diablo, vas a morir, no. Así ataca a Satanás. Y eso es lo que nosotros debemos ver espiritualmente, amén. Eso es el instrumento que más usa el diablo. Ustedes tienen que saber, el diablo siempre está usando. Ustedes vean, la palabra acechanza quiere decir en griego, medodeia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir engaño, astuto, calumnia, ¿sí? Es engañoso, engaña. En una palabra, el diablo nos engaña, nos hace dividir entre unos a otros y nos hace estar en el lugar de no escuchar la palabra. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 12 dice, no tenemos que luchar contra sangre y la carne. ¿Esto qué quiere decir? Como le dije, no tenemos que hacer la batalla que no tenemos que hacer la batalla contra las personas, ¿sí? Sino solo nos hace perder el tiempo, ¿sí? Ustedes por eso cuando le hace enojar a alguien, diga, Cristo, y un suspiro profundo y dejen pasar, ¿sí? Eso es tener victoria, no pelear. Nos hace perder solamente tiempo eso, ¿sí? Tiene que saber. Y la sangre carne quiere decir que son personas. La batalla que no es contra las personas, sino contra el diablo, Satanás, el demonio. Amén. Pero hoy en día muchos cristianos están haciendo la batalla continuamente con las personas. Ustedes piensan que los creyentes coreanos son todos aleluya, están con la Biblia, hermanos míos. No, ustedes no se ve, pero hay redes que están insultando uno con otro, ¿sí? No quiere, esa persona, ¿por qué vino hoy? No lo quiero ver ni en mi sueño, ¿sí? Están continuamente, están peleando. Por eso ustedes, acuérdense, ¿sí? La batalla espiritual contra el diablo, Satanás, ¿sí? No pierdan la energía peleándose con los hombres, con las personas. Eso es estrategia de Satanás, ¿sí? Si no, nosotros ahorremos la energía de esa pelea y esa energía debemos usarlo, gastarlo, esta fuerza de Dios para la evangelización. Amén. Ustedes después nos matamos peleando, al final, esta semana me pasó a mí. Yo estaba preparando la palabra para ir al campamento del evangelismo y otro pastor me llamó y no hizo nada ese pastor. Y me enojé muchísimo, ¡pah! Me exploté, ¿sí? Me salía casi los humos en la cabeza. Y después de enojarme, vuelvo a ver la palabra, no me entra a mis ojos. Estoy pensando todo el tiempo de esa pelea, no entiendo a esa persona, ¿sí? Esto ustedes, quiero que no pierda la energía, ¿sí? Esto es Satanás. Satanás nos hace perder el tiempo, la fuerza, todo por otras cosas que no sea en el evangelismo, en la palabra, en oración. Amén. Quiero que ustedes estén despiertos. Lo que debemos acordar es que nosotros toda nuestra vida debemos vivir como soldado espiritual, ¿sí?
Y entonces, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que vivir como soldado espiritual? Hasta el día que Dios nos llame al reino de Dios, ¿sí? En otra palabra más fácil, hasta el momento cuando muramos de esta tierra, ¿sí? Hasta ese momento tenemos que hacer el papel del soldado. Pero ustedes vean, hoy muchos cristianos hacen una vida de soldado de la fuerza de reserva, ¿sí? En Corea, no sé si en latino también hay fuerza de la reserva, quienes son los retirados, ¿sí? Eran soldados retirados. Y hoy el pastor dijo que esos fuerzas de retirados, ellos ni corren, ¿sí? Se reúnen, ¿sí? Cada vez, no sé, en 3 veces al año o 2 veces, y están ahí, ponen la gorrita para otro lado, ¿sí? El uniformado todo desordenado, ni corre, el arma lo anda como, ¿sí? Lo lleva en el piso, arrastrando, como esto. No tenemos que ser un soldado de la reserva, ¿sí? De la fuerza de la reserva. Amén. No seamos así, sino como soldado verdadero, ¿sí? Tenemos que ser protagonistas. Si nosotros caemos, cae toda nuestra familia. Tiene que pensar esto, ¿sí? Si el líder cae, si Fernando cae, se cae la familia de Fernando, ¿sí? Si yo me caigo, se cae todo el culto en español. Amén. Ejemplo, si se cae Andrés en el campo de Suwon, no, ¿dónde es? Icheon, Changho-won, entonces la fuerza de oscuridad va a estar dominado. Por lo menos está ahí Andrés, Jorge, ¿sí? Y Víctor, porque está orando, y entonces, por lo menos por esa oración, ese lugar todavía no es conquistado por demonios, ¿sí? Como esto, ustedes continuamente tienen que estar firmes con la fuerza de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que tenemos que tener la conciencia espiritual de establecernos como soldado espiritual y que nosotros, siendo como un soldado de cristiano, podamos ocupar esta misión que Dios nos permitió a cada uno de nosotros. Amén. Punto 2 es completamente armados espiritualmente. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 12 al 13. Vamos a leer juntos. Porque no tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. El apóstol Pablo, finalizando, nos está hablando que para tener la victoria de la batalla con la fuerza de la oscuridad, el único camino de la victoria, ¿cuál es? Es vestirnos de la armadura de Dios. Amén. Estar completamente armados, no con nuestras armas, sino espiritualmente. Y el que debemos ver bien aquí es que no es vestirnos una sola vez, ¿sí? No es esta armadura, vestimenta de armadura, no es el descartable, no es un día de uso, sino tenemos que estar vestidos no una sola vez, sino toda nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Aquí está hablando no una sola vez, sino está hablando en presente, ¿sí? En la palabra está diciendo en presente, que esto quiere decir que no es vestirnos una sola vez, sino constantemente debemos estar armados con la armadura de Dios. Amén. No con la armadura de mundial, no con la armadura de mi auto, mi carro, no con la armadura de dinero, ¿sí? Sino con la armadura de Dios. Amén. Vamos a leer todo junto Efesios 6, 14, 17. Vamos a leer todo juntos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 넘겨주세요. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén.
Apóstol Pablo está hablando que específicamente cuáles son las armaduras de Dios. Entonces, ¿qué armaduras tenemos que tener? Son 6 armaduras que está hablando en el versículo. Ustedes, algunos ya deben saber, está hablando 6 armaduras. ¿Qué es? Primero es firme con el ceñido de vuestro lomo con la verdad, ¿sí? Con lomos con la verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué es la palabra de Dios? Tenemos que estar ceñidos con vuestros lomos con la verdad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes no duden en ningún momento en la palabra, ¿sí? Hoy el pastor principal nos explicó así. Si nosotros tenemos el cinturón, ¿no? Si nosotros no estamos bien abrachados el cinturón, si estamos flojos, se puede caer el pantalón cualquier tiempo. ¿Sí? Como esto, nosotros debemos estar, ¿sí? Seguro, ¿sí? Con ¿sí? Con la palabra de la verdad. Amén. Por eso ustedes no duden en la palabra. El pastor hoy nos habló esto, pero yo tengo dudas. Sí, el pastor me dice que si escucho la palabra y soy hijo de Dios, no voy a tener ningún problema. No, ustedes no duden. No es el horario, pero sí, un hijo de Dios, Dios siempre está protegiendo a nosotros. Amén. ¿Por qué pasa entonces los problemas, pastor? Eso es para que ustedes puedan entender, ¿sí? Entender lo que están haciendo, lo que deben cambiarse espiritualmente. Amén. Quiere que sepa, que entiendan lo que debe hacer, ¿sí? Por eso quiero que ustedes sepan esta verdad, ¿sí? Al momento de tener duda, somos dominados por el diablo, ¿sí? Y vivimos una vida de tambalear, ¿sí? En toda nuestra vida. No, si alguien me habla así, tambaleo por este lado. Si alguien me dice para la izquierda, voy a la izquierda. No hay mi prioridad, ¿sí? Si, ejemplo, si empezamos a dudar en la palabra de Dios. Dice, no vaya, Máxima, ¿para qué vas ahí? ¿Sí? Máxima, no vaya más a escuchar la palabra. ¿Para qué vas? Quédate en casa. Eso estaría bueno y se queda. ¿Sí? No tiene su criterio. Por eso ustedes tienen que tener la fe, la palabra en su corazón, bien firme. Amén. En Juan 8:32 dice así, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos hace libre totalmente. Amén. Nosotros cada vez que estamos más firmes en la palabra, podemos disfrutar más la verdadera libertad. Amén. Ustedes quieren tener verdadera libertad, quiero que estén aferrando más, cada vez más fuerte en la palabra de Dios. Eso es fácil, ¿no? Y el punto 2 es qué armadura, como la segunda es armadura que dice que vistamos con la coraza de justicia. ¿Qué es? La coraza de justicia, ustedes tienen que ver, en la armadura, en el centro, está ubicado en el pecho de la armadura, ¿sí? Que es un pedazo de cobre de la defensa. Si hablamos día de hoy, sería un chaleco antibalas, ¿sí? Que nos protege nuestro corazón. Satanás, el punto más fuerte que nos ataca es la parte de justicia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hablando más fácil, nos echan conciencia de la condenación, ¿sí? De juzgar, condenar. Estoy haciendo mal o esa persona está mal y nos hace conmover a través de la condenación y nos hace estar siempre en conflicto, en fracasos para que no podamos ir adelante con la fe. ¿Qué quiere decir? Quiero hacer una vida de fe, ¿sí? Y veo a Fernando, y a ese Fernando, disculpa que te diga ese Fernando, ¿sí? Y ese Fernando, la vida es un desastre, no lo quiero ver ni en figuritas, ¿sí? Está ahí y ya me estoy retrocediendo, ¿sí? Todo el corazón, Satanás ya nos atacó, ¿sí? Nos atacó nuestro corazón para que no puedan hacer una vida de fe y para que no puedan hacer una vida del evangelismo. Por eso apóstol Pablo está hablando, veamos en Romanos 8:1-2, leemos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida y en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice?
Cristo Jesús nos liberó totalmente, ¿sí? El momento de aceptar el nombre del Señor Jesucristo, somos libres totalmente del pecado, de la muerte, ¿sí? Estamos totalmente libres de la ley del pecado y de la muerte. Amén. No hay que condenar a nadie, no tenemos que estar ni condenados, ¿sí? Disfrutar la libertad dentro de Cristo Jesús. Amén. Y la tercera armadura es calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? El diablo, como sea, no nos deja disfrutar la paz, ¿sí? El diablo siempre nos hace estar triste, no nos deja estar paz. Yo antes le dije, ¿no? Muchos, los coreanos, la característica, ¿cuál es? Se preocupa, 90% es que no va a suceder, pero los coreanos están preocupados. Si estoy bien, ¿por qué estaré tan bien? Estoy temblando porque seguro me va a pasar algo, ¿sí? Ni le pasó nada, no puede disfrutar esa tranquilidad. Algunos, o sea, algo que no pasó, ya están preocupando, ¿sí? De lo que no pasó y no va a pasar. Como esto, no solo los coreanos, todas las personas del mundo se preocupa y está preocupado. Cuando gana dinero está preocupado por qué estoy ganando tanto dinero. Cuando no gano dinero, ¿por qué no gano dinero? Estoy preocupado. Cuando estoy salud, ¿por qué estoy tan bien? Están preocupados. Cuando están enfermos, ¿por qué tendré esta enfermedad? Todo el tiempo, preocupación 24 horas. Esto es Satanás, ¿sí? Esto es el ataque de Satanás, que no nos deja estar en paz, ¿sí? En libertad. Siempre nos hace estar en nervios, ¿sí? En nerviosismo, preocupación, ansiedad, agitación. Por eso, ustedes tienen que saber, en verdad, la mayor bendición, ¿quiénes somos hijos de Dios? ¿Cuál es? Nosotros siendo un hijo de Dios, la bendición mayor, ¿cuál es? Que nosotros obtuvimos la salvación y podemos disfrutar la verdadera paz y el descanso dentro de Cristo Jesús. Amén. Verdadera paz, verdadero descanso. Amén. Tienen que creer. Amén. Quiero que ustedes disfruten. En Juan 14, 27 dice así, veamos en la pantalla, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. No es la paz momentánea que nos da nuestro Satanás para engañar, sino es la paz eterna. Amén. Es el descanso eterno. Amén. Y la cuarta armadura es el escudo de la fe. Escudo de la fe. Continuamente nos echa los dardos de fuego de maligno, ¿sí? Está con el dardo siempre, nos tira todo el dardo maligno a nuestro corazón. Nos hace estar en triste, en odios, en celos, en envidia. Uno de mis problemas, yo le dije antes, no, a ustedes, yo soy muy, no sé, aquí no dice, comparo mucho, ¿sí? No es envidia, sino si alguien va mejor que yo, bueno, es envidia, ¿sí? Soy muy envidioso, ¿sí? Muy celoso, pero Dios me cambió, gracias a Dios. Era así, era muy celoso, envidiosos, pero al conocer a Jesucristo personalmente, verdaderamente mi corazón ya desapareció totalmente. Amén. Por eso ustedes no tienen que estar siempre con el escudo de la fe, ¿sí? No hay que estar. Al final esto nos hace pensar y estar en un estado de perjuicio espiritual, ¿sí? El que perjudicamos somos nosotros. Por eso, cuando nos llega tener este pensamiento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que saber que es, ¿sí? Que nos está echando los dardos de maligno Satanás, ¿sí? Y entonces ustedes, ¿qué hagan? Pongan escudo de la fe, ¿sí? No haga este gesto, sino ustedes ore, quien tenga la fe, ¿sí? Amén. Y la quinta armadura es el yelmo. La estrategia núcleo de Satanás es hacernos que no tengamos la seguridad de la salvación, ¿sí? Hay muchos creyentes que no tienen seguridad de la salvación. Aceptaron a Jesucristo, pero no está seguro. Si mueres hoy, vas al reino de los cielos. Muchos dicen, no sé si yo hice buena vida, podré ir. Si no,
me iré al infierno. No, no sean más engañados. Una vez que aceptaron al Señor Jesucristo, verdaderamente en mi corazón, si confesamos con nuestra boca, nosotros estamos seguramente, cuando muramos, vamos al reino de Dios. Amén. Seguro, no duden, seguro. Satanás nos hace que tengamos inseguridad de la salvación. Continuamente nos hace estar nerviosos. Por eso la gente del mundo teme mucho la muerte, ¿sí? Ah, no quiero morir, no quiero morir. No, para un cristiano, ¿sí? La muerte es la vida eterna. Amén. Por eso en nuestra iglesia un funeral no es llorar y estar triste, sino estamos alegres porque Él es que fue antes que yo, ¿sí? Fue antes que yo al reino de Dios. Y entonces él está disfrutando, ella está disfrutando eternamente. Es más, perdón, pero Él va a tener mucho mejor que vida que yo, ¿sí? El que tiene que llorar es el que está en el reino de Dios mirando a nosotros, ¿sí? Ustedes por eso nunca tienen que estar tristes. Obviamente un familiar, ¿sí? Tenemos la carne y tenemos la tristeza, pero tenemos que vencer eso, ¿sí? Dios, todos nosotros vamos a morir un día, ¿sí? Nadie es inmortal que vivimos eternamente. Él solamente fue antes y está disfrutando mejor que yo, mejor que esta tierra. Amén. Por eso no quiero que ustedes estén tristes, sino quiero que aferren la palabra, ¿sí? Y como último, la sexta armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Vamos a leer 1 Pedro 5, versículo 8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. ¿Cuál es nuestra fe de estar firme con la fe y enfrentar al diablo? Entonces, ¿qué fe? ¿Cómo tenemos que enfrentar al diablo? Justamente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ¿sí? Que tenemos que grabar, enraizar, naturalizarnos en nosotros. Amén. Al momento de vivir los tres solos, totalmente el diablo pierde su fuerza. ¿Sí? Tres solos. Estas tres cosas quiere decir que estamos completamente armados con la armadura de Dios. ¿Sí? Estas 6 cosas armados. ¿Qué es tres solos? Solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir juntos, solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Con estas 3 palabras. Y estos 6 armamentos, si estamos vestidos, esto es los 6 específicos que le dije, la armadura de Dios que está hablando en la Biblia de hoy. Amén. Quiero que ustedes estén bien puestos la armadura de Dios y para tener triunfo en esta vida de Génesis 3. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que todos los creyentes estén en la palabra del púlpito, teniendo la unicidad y que puedan tener la experimentación de obtener la victoria antes de la batalla, ¿sí? Tener la victoria antes de la batalla, ¿sí? Porque nosotros ya estamos haciendo la batalla donde ya venció Jesucristo. Amén. Ya estamos ganando. Estamos luchando en un mundo que ya venció Jesucristo. Amén. Quiero que aferren esta verdad. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias en este día. Gracias por poder compartir su palabra una vez más. Y gracias por establecernos como discípulos de Cristo. Señor, háganos ser un soldado espiritual, que podamos tener la victoria en la batalla con la fuerza de la oscuridad y también que estemos siempre armados en la palabra de Dios y en la oración y que nosotros podamos tener crecimiento espiritual y que podamos conquistar en nuestros campos a través de la palabra. Señor, háganos desafiar palabra para el movimiento de un grupo de 3 personas para salvar las almas de los no creyentes. Cuídanos durante la semana y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.